Bendiciones y buenas noches, mis hermanos. Como ustedes pueden ver, ahora el ambiente ha cambiado otra vez. Hoy estoy en la sala de la casa de mis padres. Iba a grabar en el patio otra vez esta tarde, pero era demasiado frío, que hacía demasiado frío para mí, aún con un abrigo, no me aguantaba. Entonces, ah, tengo que estar aquí otra vez. Pues gracias por estar aquí también conmigo en esta noche. Y vamos a estar en Éxodo capítulo 5. Éxodo capítulo 5. Y espero que tenga en su mano o en un lugar donde pueda llenar los espacios el guía del estudio y también que estén tomando ese tiempo, debido a que las lecciones están en orden, que toman el tiempo de ver cada video, cada estudio, cada parte de la lección. Estoy separando cada lección entre tres, porque hay mucho material para cubrir, pero por la gracia de Dios seguimos adelante. Pues en esta noche empezamos lección número 4. Y espero que también estén orando uno por otro. Lo que me gustaría hacer en las semanas adelante, así en las horas antes del miércoles, tal vez el martes por la noche, usted puede mandarme unas peticiones específicas de los hermanos y luego podemos mencionarlos y pedirles de ustedes. Les digo gracias por sus oraciones, por mi familia y por la familia extendida mía. Todos estamos de buen salud y de buen ánimo en este momento y tranquilos donde estamos, sabe, donde todos estamos en casa, en cuarentena, pero gracias a Dios que Dios tiene un plan y un propósito perfecto. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar delante de ustedes aún en este tiempo. Pues Éxodo capítulo 5, vamos a leer los primeros 9 versículos y luego oro para empezar el estudio. Y hoy vamos a tocar el primer punto de lección número 4. Si están por la lección, puede ver que esta lección vamos a tratar Moisés y Faraón. Y la clave de la lección va a ser vivir con gente difícil. Vivir con gente difícil. Un tema que impacta a cada uno de nosotros, de lo cual necesitamos ayuda en nuestra respuesta y comportamiento con gente así. Entonces, vamos a leer los versículos y luego oro y vamos a la lección. Dice, versículo 1, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volver a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus
capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recogen por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Y esos levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávase la servidumbre sobre ellos para que se ocupan en ella y no atiendan a palabras mentirosos. Vamos a hablar de Moisés y Faraón y cómo vivir con gente difícil. Oremos. Padre amado, gracias Señor por esta noche, por la oportunidad de estar aquí otra vez, reunidos juntos, Señor, cada persona y cada miembro en su lugar. Bendice, Señor, al pueblo y ayúdanos a prestar atención a tu palabra. En este momento, la tribulación que causó el pueblo de Israel, Señor, no fue en vano, sino para dar enseñanza a nosotros y para que nosotros aprendemos cómo vivir así con gente que no son tan agradables, que son difíciles a veces. Señor, bendícenos en esta noche, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. No quiero que ustedes contestan en esta noche, pero aun con tiempos así, como atrapados, puede decir, entre familia o otros, tal vez las emociones pueden subir y a veces nosotros podemos enojarnos o quejarnos con cosas mínimas realmente. Y entonces debemos aprender cómo interactuar con otra gente. Es la vida nuestra realmente, hermanos. Es que la vida pasa entre otras personas, relaciones que tenemos, sean familiares o amigos o compañeros de trabajo. Y muchas veces aún superiores de nosotros, sean jefes o líderes del gobierno o otros, que tratan de poner cierta presión sobre nosotros, maestros de escuela, jóvenes. Nosotros tenemos una tendencia de responder en forma sin pensar, que realmente muchas veces es en enojo o en frustración, y nosotros mostramos eso por nuestras emociones. Pues en esta porción de las Escrituras y adelante, mientras que Moisés está tratando con Faraón, vamos a ver que la respuesta de Moisés siempre es con mansedumbre. Recuerda que Moisés es en la Biblia nombrado un nombre manso, que es realmente humilde bajo el poder de Dios, del Espíritu. Entonces nosotros nunca vemos Moisés respondiendo a Faraón a pesar de las dificultades que tenían uno con otro. Siempre respondió con respeto y con humildad y también con sumisión a Dios en lo que él quería y cómo él quería que Moisés tratara con Faraón. Nosotros debemos entender también una otra nota antes de ir al punto, es que con la obra que Dios nos ha llamado de hacer, nosotros debemos entender que Dios últimamente siempre tiene el control de eso. Hemos hablado eso en respecto con el estudio de tomarlo al pecho en evangelizar y testificar a nuestros vecinos y otros.
Y cuando tocamos una puerta y alguien no es tan agradable de recibir nuestra palabra, entonces siempre debemos sazonar nuestra respuesta, nuestro hablar con gracia, como dice Proverbios. Entonces Moisés siempre se mantuvo y se mantenía con un compromiso de hacer la obra que Dios le había llamado a hacer, pero no en una forma agresiva, sino en una forma sumiso y humilde. Entonces, no es que cuando alguien nos ataque o cuando alguien se levante en contra de nosotros, que nosotros últimamente decimos, bueno, está bien, como usted quiera, o tiramos la toalla en la obra, sino que confiamos en Dios para siempre dar la victoria sobre eso. ¿Okay? Eso no es decir que no debemos discutir con alguien, pero es discutir la verdad según la palabra de Dios con la actitud y el comportamiento correcto hacia esa persona, ¿ok? Entonces, siempre con nuestro consejo con alguien o cuando Dios nos llama a hacer algo, entonces siempre debemos hacerlo en la forma que Dios quiera. Pues permítame empezar con punto número 1 en esta noche, y es la solicitud de Moisés. La solicitud de Moisés. Vamos directo a Faraón, como Moisés hizo, con el mandato, puedo decir, la solicitud de Dios para Moisés, pero vino de la voz de Dios. Y dice en versículo 1 de nuestro texto otra vez, dice, Jehová, el Dios de Israel, dice así. Entonces, una nota que puede hacer en esta noche es que la mejor que nosotros podemos hacer es ir con la palabra de Dios en nuestra boca. Amén. Ir con el Espíritu Santo guiándonos y siempre con la palabra de Dios. Jehová, el Dios de Israel, dice así, y luego la solicitud hacia Faraón dice, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Una cosa que debemos entender, hermanos, es que Dios está buscando a personas que no tienen miedo de compartir la palabra de Dios y proclamar la palabra en una forma que el pueblo lo reciba. Ahora, no es decir que todos van a recibirlo, pero una cosa que debemos entender, como Pablo nos enseña en 2 de Corintios 5:20, es que nosotros somos embajadores de Dios o en nombre de Cristo. Dice el verso, 2 de Corintios 5:20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, una cosa que debemos entender es que no importa dónde estamos, si no estamos en nuestro pueblo o en la ciudad o con familia, con quien pensamos que van a recibir nuestra palabra, debemos entender que nosotros somos embajadores o representantes del mensaje de Dios autorizado por Dios mismo con el Espíritu Santo guiándonos. Nosotros somos testigos como Pablo y los apóstoles para evangelizar o dar testimonio, dar evidencia. Un testimonio, un testigo es uno que da evidencia de la verdad y sabemos que viene de la palabra de Dios. En Hechos 5, versículo 32, dice así,
Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, hermanos, una cosa que debemos entender es que la forma correcta para vivir con gente difícil es vivir con la palabra de Dios en nuestra boca. Amén. Nunca, y eso es lo que debemos entender, nunca golpeando a otro con la palabra en nuestra boca, nunca usándola como un castigo en la boca de alguien, no, sino sazonando con gracia y con amor siempre, repartiendo y compartiendo la palabra de verdad. Letra A, vamos a ver que Moisés habló para Dios. Moisés habló para Dios. Y sigue conmigo en capítulo 5. Éxodo capítulo 5, y mira versículo 10 y versículo 11. Dice, y habló Jehová a Dios diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, y que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Entonces nosotros debemos entender que Dios tiene un mensaje para que nosotros lo compartemos. Y nosotros entonces debemos entender que eso viene de Dios. Mira versículo 28 del mismo texto. Versículo 28 dice, cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Entonces, hermanos, no importa la respuesta del pueblo que Dios nos ha mandado a hacer. Si recuerda que fue el mismo temor de Jonás. Cuando Jehová mandó a Jonás para ir a Nínive, entonces Jonás se fue huyendo pensando que Nínive no iba a recibir el mensaje. También entonces podemos recordar de Jeremías y Ezequiel también, que Dios le había mandado para predicar a un mensaje a estos pueblos que Dios sabía que ellos iban a rechazarlo. Vamos a ver más adelante que el corazón de Faraón es endurecido por el mismo palabra de Dios, ¿ok? Entonces, cuando Moisés entró la presencia de Faraón, él demostró el comportamiento que nosotros también debemos demostrar. Primero, debemos entender que Dios a través de su Espíritu Santo va a decirnos hablar con alguien sobre él. ¿Ok? Y nosotros, si fracasamos en eso o si no lo hacemos, Satanás va a recibir la gloria. Porque vamos a ver más adelante en el estudio de esto, la respuesta de Faraón. Y Faraón responde, en formas de orgullo y agresivo. Y nosotros debemos entender que Satanás usa esas herramientas para detener el mensaje de Dios. La segunda cosa que Moisés llevó el mensaje de Dios en la forma y la hora correcta para llevarlo. El mensaje de Moisés fue para dar a Moisés o a Faraón el mensaje directo y claro. ¿Ok? Ah, es un problema entre nosotros a veces. Es tratar de ir por así cuando un camino es directo. ¿Por qué? Porque nosotros, la tendencia nuestra es no gustar confrontación. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es, vamos a tratar de evitar la confrontación, y si nunca tenemos que entonces tratarlo, nuestra mente es que somos mejores para sí.
Pero verdadero crecimiento no viene a una persona si nosotros actuamos así. Es importante que nosotros seamos directos y claros con el mensaje que nosotros tenemos dado por Dios. Es la razón cuando testificamos y damos el Evangelio a alguien, ah, para no confundir a alguien, tratamos de mantenernos enfocados en el mensaje sencillo del Evangelio. Viene del camino de Romanos que practicamos, y en estos 4 o 5 puntos que usan hablando del amor de Dios, hablando de que todos nosotros somos pecadores, que el castigo del pecado es la muerte en el infierno, y luego que Cristo es el que pagó la deuda para entonces recibirnos como sus hijos y para entonces invitarlo a en nuestros corazones. Entonces nosotros debemos mantenernos claros y directos, especialmente cuando los nervios están arriba. Puedo decir que estamos muy estresados por tener que hablar con alguien sobre una situación que tenemos que hablar. Ah, Muchas veces por el miedo de que esta persona va a rechazar nuestra palabra. Debemos ser muy simple en en nuestra hablar, y también debemos ser muy claros, ¿ok? En Salmos 119, versículo 130 dice, así la palabra, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Entonces la palabra de Dios es viva y dice la palabra eficaz. Y debemos entender en Hebreos 4:12 que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces nosotros entendemos que por hablar la palabra de Dios con la verdad, pero con la misma palabra de Dios, ah, tenemos que confiar que el resultado va a ser de acuerdo con lo que Dios quiera. En Isaías 55, versículo 11 dice, así será mi pueblo que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que dejar que la palabra de Dios obre en la forma que Él quiere. Nosotros, el trabajo nuestro es hablar la verdad de la palabra de Dios fielmente en público mientras predicamos, o enseñar, o con convicción personal, persona a persona, cara a cara. Nosotros debemos estar asegurados de lo que estamos haciendo es correcto, y con convicción, que es que no cambia lo que creemos, debemos vivir en esta manera. ¿Ok? En 2 de Timoteo, capítulo 11, versículo 13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, tenemos una gran responsabilidad de hablar la palabra de verdad en amor y con gracia, ¿ok? No es decir que no vamos a encontrar con personas difíciles, pero podemos aprender a vivir con esas personas siendo amable y comportándonos en forma correcta siempre con ellos.
Letra B es que entonces habló Moisés para la gente de Dios. Habló Moisés para la gente de Dios. Como vamos a ver en la historia, Moisés ah, se convierta en el embajador de la gente o del pueblo de Moisés. Y mientras que es verdadero, debemos ver Moisés como un líder y un libertador para el pueblo de Dios, ¿ok? Dios nos usa para librar a su pueblo también. Nosotros como cristianos en la iglesia debemos vivir en victoria. Nosotros somos libres del pecado y somos libres hacia la gracia de Dios. En 1 de Tesalonicenses 5, versículo 14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Wow, pero eso no es nuestra reacción muchas veces. La paciencia no es nuestra respuesta. Muchas veces nosotros queremos responder directamente por emoción o por el enojo. Nosotros queremos, cuando alguien ataca a nosotros, queremos atacar a ellos envuelto. Pero Proverbios 14, versículo 31 dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Entonces Moisés sabía que su pueblo iba a sufrir aún más y iba a ser oprimido aún más después de compartir uh, la solicitud a Faraón. Y luego él se sentía compasión para ellos porque él quería que ellos sean libres también. Compasión, hermanos, es definido como dolor en su corazón. Y todos nosotros en un momento hemos tenido ese dolor en el corazón. Compasión verdadera es un dolor en su corazón que se mueve hacia acción para alguien. Dice en Juan capítulo 9, creo, hablando de Jesús. Cuando él miró a las multitudes, él tuvo misericordia, él tuvo compasión, perdón, hacia el pueblo. ¿Qué quería decir? ¿Qué quería hacer? Entonces, él quería ayudarles en la forma que él podía. Okay. Y nosotros entonces necesitamos ayudar a otros también en nuestras situaciones, en nuestros problemas y tribulaciones, ¿ok? Aún en este tiempo de soledad debemos ayudar a otros y debemos ofrecer consuelo y consejo también. Debemos ayudar que lo más importante en este tiempo es obedecer con fieldad a lo que Dios tiene para nosotros. ¿Okay? Entonces, hermanos, en esta noche debemos considerar en el horario de esta semana las oportunidades que Dios le ha dado para hablar uh, al lado de Dios, para Él, ¿ok? Cuando fue la última vez cuando usamos la palabra de Dios para testificar sobre Dios, sobre Él? Nosotros debemos entonces usar ese tiempo de tribulación en el mundo para guiar a alguien que no conoce a Dios, ¿ok? Debemos entonces usar tribulación o
dificultad en el pueblo esta enfermedad que está afectando todo el mundo en este momento, que está creando mucho miedo en el pueblo. Debemos usar ese tiempo no para compartir el mismo miedo, sino la esperanza que tenemos en Dios. Y especialmente con alguien que no es salvo, ¿ok? En nuestra misma casa ahora mismo, algunos de ustedes viven con gente que no son salvos. Y qué mejor tiempo en este tiempo de aislamiento que usamos nuestras palabras para compartir esperanza y paz a alguien que ahora no es salvo, que no sabemos lo que va a pasar en este momento, pero una cosa que sí podemos saber es lo que va a pasar en la eternidad. Nosotros debemos estar dispuestos de ser participantes en compartir la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque desde entonces empezamos el estudio. Dios está esperando de usarnos. ¿Recuerda cuánto tiempo duró para que Moisés estuviera listo o preparado? Ya tiene 80 años ahora. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, hasta que él entró a Faraón hablándole de lo que Dios le había dado. Entonces, use ese tiempo para que Dios le prepara. Y luego entonces use ese tiempo para compartir con sus vecinos, con alguien más, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar listos siempre con la presentación del Evangelio. Amén. Somos demasiado privilegiados para guardarlo por nosotros mismos. Tenemos que siempre compartirlo. Pues en esta noche concluyo con esta palabra y les animo para seguir adelante. Espero que estén bien y me encanta ver a los mensajes y escuchar su voz. Me encantó el hermano Joaquín y Carmen ahí volando ese cometa por la gracia de Dios. Fue una gran bendición a nosotros ver eso y a las hermanas también compartiendo esas cositas de esconder y encontrar y cosas que es una bendición para compartir uno con otro. Y eso es lo que necesitamos hacer para mantener el ánimo entre nosotros y para mantener la comunión entre nosotros. Tenemos que inventar cosas así para ayudar al otro. Pues permíteme orar por ustedes en esta noche y concluimos el estudio. Padre amado, gracias Señor por esta noche, por la oportunidad de estar con el pueblo tuyo, por el faro Señor, bendiza a cada uno. Señor, guíanos por tu palabra. Danos oportunidades, Señor, en esta semana para compartir tu palabra. Úsanos y bendícenos en todo lo que hacemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues les despido con la esperanza del Espíritu Santo para que sigan animados y fieles y sanos en este tiempo. Que Dios les bendiga.